Hola a todos, bienvenidos. Seguiremos con la serie GL, el agua de los 4 elementos. Ten cuidado, Apo, si sigues actuando de forma tan ambigua. Aunque yo no le presente a nadie a la edad, eso no significa que ella no encuentre a alguien por sí sola. Considera esto como una advertencia, le dijo. Le dijo su padre a su hija. Jefa, ¿qué hace aquí? Tengo algo que discutir contigo, Lada. Estaba a punto de ir al hotel, no tiene que venir hasta aquí. ¿Es algo urgente? Lana preguntó confundida y sorprendida al ver que Apo estaba allí esperándola en la entrada del condominio muy temprano. Normalmente Apo solo aparecía por la noche, cuando la dejaba después de una larga jornada de trabajo. Verla por la mañana era inusual, pero Lana agradeció en silencio al destino que Pimpag no hubiera aparecido a esa misma hora. Si eso hubiera sucedido, su secreto habría quedado al descubierto. Tras lo ocurrido el día anterior, cuando Lana decidió no seguir las órdenes de su hermano y abandonó el plan de sabotear Botín, Pimpag se había quedado callado, probablemente enojado y decepcionado. Para él, Lana era ahora una traidora que había priorizado la justicia sobre la lealtad familiar. Podemos hablar de camino al hotel, así no interfiere en tu horario de trabajo. Sube al coche y hablemos por el camino. ¿Quieres que viaje contigo? ¿Quieres que viaje contigo? Sí. Seguro que no habrá problemas, y si nos ve alguien del hotel, últimamente los rumores han comenzado a disminuir. Quizás sea mejor que me dejes cerca del hotel y yo camine el resto del camino. Apo escuchó atentamente las preocupaciones de la dama, notando que parecía más nerviosa que en realidad. Cuando la dama finalmente subió al coche sentada junto al conductor, no dejaba de imaginar diferentes escenarios, preocupada por los rumores que para Apo ya no tenían relevancia. Lo que no es verdad desaparecerá con el tiempo, pero al principio parecías muy preocupada por los rumores. Por eso me asignaste como asistente de Prim. Eso ya no importa, solo concéntrate en el trabajo. Si a Apo ya no le importaba, tal vez la edad también podría ignorarlo todo. Tal vez entonces las miradas indiscretas del hotel finalmente perderían interés. Pensarlo de esa manera era más reconfortante y menos intimidante. Después de todo, la edad no quería creer que la indiferencia de Apo significara que no le importaba estar asociada con ella. Entonces, ¿qué era lo que querías discutir conmigo? Mi padre, si alguna vez te causa problemas o es algo que te incomode, avísame, yo me voy a encargar. Está bien, pero apenas veo a su padre. Entre mi padre y yo, ¿en quién confías? Por supuesto, en usted. Usted es mi jefa. Eso es todo lo que quería oír. ¿Qué dijo? Nada, solo prepárate para ir a trabajar. Últimamente, Apo parecía estar desarrollando el hábito de murmurar para sí misma. Ella decía cosas sin sentido, dejando a la dama fuera del asunto. En cuanto al asunto de la gran jefa, en cuanto al asunto del gran jefe, por lo que había oído, la edad no parecía lo suficientemente urgente como para requerir un viaje especial. Tal vez Apo simplemente tenía una forma peculiar de organizar sus prioridades y pensamientos. ¿Cómo llegaste aquí? Ayer estuve atendiendo algunos asuntos. Antes de regresar decidí pasar por aquí y visitarte. Apo le preguntó a Hima, quien había aparecido en el hotel sin previo aviso. Normalmente Guayo y Hima, las dos primas menores, hacían ese tipo de visitas imprevistas. A diferencia de su prima mayor, Din, quien siempre avisaba con anticipación, demostrando su carácter organizado. Lada, ella es mi prima Hima, mi prima más joven. Hola, saludó a la otra persona. Esa es la mujer que mencionó Guayo, ¿verdad? Lada observó a la otra joven que la miraba directamente y luego miró a Apo, escuchando a su prima menor, escuchando que mencionaron a Guayo, que ni siquiera estaba presente. La señorita Lada es la novia de Apo. Esta vez a Hima no se le evitó mirarla fijamente, sino que señaló directamente a la dama, hablando lo suficientemente alto como para que todo el personal del hotel oyera. Todos dejaron de hacer lo que estaban haciendo y giraron su atención hacia ellas, como si hubieran olvidado por completo sus obligaciones ante esa inesperada revelación. Claro que no, Lada no es mi novia. Entonces, ¿por qué llegaron juntas? Normalmente nunca andas con alguien así. La señorita Lada es solo mi asistente, no me cae bien y no tenemos ningún romance más allá del trabajo. Creo que tú y Guayo lo están malinterpretando todo. Lada no tuvo que decir ni una sola palabra para defenderse. Apo había corregido inmediatamente el malentendido con su prima, dejando clarísimo todo también para los curiosos empleados del hotel. Eso debería poner fin a los rumores y evitar que la gente asuma que hubo algo entre ellas y el jefe. Por lo menos Nush finalmente dejaría de bromear sobre su golpe de suerte y de recordarle que no se olvidara de las demás una vez que triunfara. Aunque este resultado no fue beneficioso tanto para ella como para Apo, Lada no podía entender por qué se sentía tan irritada por la respuesta de su jefe. Simplemente decir que no había nada entre ellos debería haber sido suficiente. ¿Por qué Apo tuvo que enfatizar tanto que no le gustaba?
Lo había repetido tantas veces que la hada podía recitarlo de memoria. ¿Estás diciendo que todo esto fue un malentendido de Guayo? Ya sabes cómo es Guayo, ella se pone nerviosa por cualquier cosa, incluso cuando no es verdad. Pero esta vez Guayo está realmente molesta. Guayo estaba tan afectada por la situación que se desahogó con Ajima hasta el punto que la otra joven casi le rogó que volviera a casa y la superara. Aún así, Ajima sentía curiosidad por conocer a la hada en persona. Ella quería entender por qué Guayo estaba tan involucrada en todo esto y parecía que no era la única. Si incluso ahora Guayo todavía no me ha contactado, debe estar muy molesta. Entonces, si la señorita Lada no es tu novia, ¿por qué no dejas que Guayo intente algo con ella? Por lo que veo, se llevan bastante bien. No se llevan bien. Creo que Lada no va de acuerdo con Guayo. Si empezaran a salir y algo saliera mal, eso también podría afectar a mi trabajo. ¿Así que de eso se trata? Ajima sintió como si finalmente hubiera aceptado la explicación de su prima. Sin embargo, Apo no parecía darse cuenta de que cuando más intentaba sonar racional y profesional, más sus reacciones exponían a lo sospechoso. Si tienes algo de tiempo libre, trae a Dean hasta aquí. Que aquí está pasando algo interesante. Por supuesto, Ajima no perdió tiempo en llamar a su prima mayor, Dean, quien todavía no estaba al tanto de la situación. Después de dejar la oficina de Apo, Ajima había tomado una decisión. Dean necesitaba confirmar lo que ella y Guayo ya sospechaban, porque en ese momento Apo parecía estar divorciándose del trabajo que alguna vez amó tanto. ¿Por qué la jefa me llamó a una reunión, señorita Lada? ¿Está libre esta noche después del trabajo? Apo preguntó directamente después de haberle pedido a Prin que llamara a su asistente para una reunión fuera del horario. Después de un día caótico lidiando con la visita inesperada de su prima y todos los malentendidos que ella había provocado, Apo había trabajado duro para aclarar los rumores que habían comenzado a extenderse por el hotel. Ahora quería compensar a Apo por el tiempo extra que había dedicado antes, invitándola a cenar. Apo incluso ya había elegido un restaurante, pero planeaba dejar que la hada participara en la decisión final. No estoy libre y mañana tampoco estoy libre. Entonces, ¿qué día de semana está disponible? No estoy disponible ningún día. Mi vida no tiene espacio para eso. Hoy, mañana cualquier otro día no estoy libre. Ahora que terminó mi jornada no estoy disponible para tareas extras. Disculpe. Aunque Apo había trabajado tan duro para aclarar los rumores y proteger su imagen, la hada había tomado una decisión. Ella no se pondría en situaciones que pudieran provocar más chismes. A partir de ese momento, se prometió a sí misma que mantendría una distancia segura y rechazaría cualquier acto de bondad por parte de Apo. Ya no saldremos juntas solas. No más horas extras. Ya no haré nada que pueda causar malentendidos, ni para los demás ni para ella misma. A la hada no le gustaba la jefa. ¿La hada no vino a trabajar? No, jefa. La hada pidió el día libre este sábado. Prin, ¿sabes a dónde fue? Apo le preguntó a su secretaria, Prin, que acababa de informarle sobre la ausencia de la hada. Desde principios de la semana, luego de que la hada le dijera que no estaría disponible, ese día ni ningún otro día, Apo había notado que algo no andaba bien. Estaba claro que la hada la estaba evitando. Tan pronto terminaba la jornada, la hada desaparecía instantáneamente, volviéndose inalcanzable. En los próximos videos seguiremos con más spoilers. Cuídense muchísimo. No olviden suscribirse al canal. Bye bye.